Felipe, eh, ya lo presenté como compañero aquí del colectivo, una persona con la que hemos trabajado varias cositas, licenciado en lenguas castellanas, y con él vamos a iniciar hoy el encuentro en relación al storyline. Y bueno, vamos a hacer como una pequeña introducción de eso con Felipe. Entonces, no sé, Felipe, si quieres iniciar. No, pues digamos que, gracias John, digamos que un poco es como a modo de introducción, lo que quería hablarles era un poco la necesidad de irnos pensando la historia. Digamos que en el audiovisual pasa muchas veces que pensamos que grabar audiovisual es simplemente manejar una cámara, manejar un sonido, manejar, digamos, los implementos técnicos, pero se nos olvida lo principal del cine y del audiovisual, que es contar una historia. Entonces muchas veces pasa que sabemos muy bien todo el tema de cómo manejar una cámara, de cómo hacer los planos, de cómo enfocar, de qué lentes poner, de qué sonido, pero cuando vamos a grabar no sabemos qué vamos a grabar, no sabemos la historia. Entonces ahí empieza un problema, ¿cierto? Entonces la invitación que digamos que les vengo a hacer hoy es que nos pensemos en la historia. Para pensarnos en la historia, quiero compartir dos cositas, los que están viendo ahí en la pantalla, y que miren lo siguiente. Quiero compartir esto, ya les voy a compartir esta parte, quiero que miren eso. Entonces, que nos pensemos una cosa que se llama la premisa, y es de qué quiero hablar, es decir, de qué quiero hablar en la historia que quiero contar. Es decir, qué es lo que pretendo comunicar con mi historia. Entonces acá les pongo dos ejemplos. Los seres humanos bajo presión reaccionan de manera impredecible. O la de Romeo y Julieta, el amor verdadero es capaz de superar la muerte. Básicamente, la premisa es lo que nos inspira a contar la historia. ¿Qué es lo que queremos contar? Cuando ustedes ven, no sé, una película, más allá de ver la historia, a ustedes les queda como un mensaje, ¿cierto? Les queda como algo, pongámoslo en términos de moraleja, como una enseñanza, ¿cierto? Entonces, la premisa es eso que queremos contar. Entonces, para que nos vayamos pensando eso. La segunda dice, es contar la historia en una línea. Entonces, básicamente nos dice, toda buena historia debería poder condensarse en pocas palabras. Entonces, también para que nos vayamos pensando ese ejercicio, contar la historia que tenemos en nuestra cabeza en pocas palabras. ¿Y qué preguntas nos debemos responder? Las siguientes preguntas. ¿Quién es el protagonista? ¿Qué quiere ese protagonista? ¿Qué hace para lograrlo? ¿Y qué se le opone y cómo termina? Básicamente les voy a dar como un ejemplo. Dice así, Heriberta vive aterrorizada por el mundo de los adultos, inspirada por la historia de, no sé leer bien el nombre ahí, cree que la sangre humana preserva su juventud. Valiéndose de engaños, Heriberta bebe la sangre de otros niños. Sin embargo, su madre, una fanática religiosa, y los constantes acosos de un vagabundo se interponen en su plan. Luego de un altercado con el vagabundo, este resulta muerto. Heriberta justifica su crimen, pero finalmente es eliminada. Entonces, como vemos acá, ¿quién es el protagonista? Heriberta, ¿cierto? ¿Qué quiere Heriberta? Conservar su juventud. ¿Qué hace para lograrlo? Beber sangre. ¿Qué se le opone? Su mamá y el vagabundo. ¿Cómo termina? Pues termina con Heriberta eliminada, muerta, y con el vagabundo también muerto. Entonces es pensarnos en esos puntos. Básicamente la invitación que lo hago antes de ya pasar con el profesor es que nos pensemos en la premisa, qué es lo que queremos decir con la historia y que podamos condensar esa historia en 5 renglones más o menos contestando esas preguntas. Y ya digamos que en la clase de guión, pues se tratará más a profundidad. Era eso simplemente como a modo de introducción para empezar esta sesión. Muchas gracias. No sé si les quedó claro ya para que empiecen la clase. Vale. Sí, sí, sería bueno saber si hay alguna pregunta antes de presentar al profe.
pueden alzar la mano o- no, Lo no, que, parece que vale, lo que nosotros entonces haríamos es que en el chat, sí, en el WhatsApp, vamos a escribir, entonces más o menos, bueno, o podemos enviar el textico que hizo Felipe, y como ya hemos venido hablando estos días, la idea es que ustedes ya se estuvieran pensando una historia, ¿no? Que ya tuvieran no sé, la curiosidad de, oiga, yo quiero grabar o una historia que me estoy inventando o una entrevista o, sí, pero sea lo que sea que ustedes quieren grabar, así sea una entrevista, la podemos llevar a estas preguntas que nos coloca Felipe, como quién es el autor, quién es el actor, el protagonista, qué quiere, qué se le opone. Entonces, creo que vamos a enviar ese documento y chévere tenerlo, o sea, en estos días. Yo sé que estamos así como colocando tareitas, pero igual es un proceso de aprendizaje. Entonces, pues para que lo vayan resolviendo en estos días, para que el día de guión ya tengamos unas concepciones más claras de nuestra historia. Igual también la idea es que con lo que nos van a dar ahorita, vayamos nutriendo la historia que ya vamos elaborando. Entonces, no sé si darle continuidad, bueno. profe. Bueno, entonces ahora les presento a nuestro invitado del día de hoy. Es el profesor Freddy Ayala. Él es hermano de Andrés, de Felipe. Y bueno, pues él es profe de la Universidad Distrital, es egresado de la Universidad Distrital también, licenciado en Lingüística y Literatura, tiene un magíster en Literatura Hispanoamericana de la Universidad Javeriana y bueno, es profesor también de la Universidad Distrital, de la Universidad Gran Colombia, de la Facultad de Lingüística. Ha trabajado más o menos por 12 años en el ámbito de la narración oral, tiene bastante experiencia y bueno, pues ha publicado bastantes libros sobre cuentos, él genera sus propias historias, él crea sus propias narraciones y lo invitamos porque nos parece importante que pues que también tengamos unos elementos desde la creación de historias para poder nutrirlo también desde el ámbito audiovisual. Entonces, el día de hoy el profe Freddy nos viene acompañando, también con algunos de sus estudiantes que están aquí presentes, que se conectaron también a la sesión. Y bueno, pues bienvenido, profe. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Entonces voy a hacerles como una pequeña charlita y también dialogada sobre lo que significa o sobre lo que es esto de la construcción de las historias. Yo les envié dos documentos, espero que pues, lo hayan leído también. De igual manera, pues sirve como para que lo charlemos y los tengamos en cuenta. Entonces son dos preguntas sobre las que voy a trabajar. La primera es de dónde vienen las historias, o sea, cómo buscamos las historias. Y la segunda es qué elementos necesitamos para construir una historia. ¿Qué elementos necesitamos? Que también está muy relacionado con lo que decía Felipe eh, antes. Entonces la primera pregunta es ¿de dónde vienen las historias? ¿Yo cómo consigo las historias? Y eso es supremamente fácil porque nosotros como seres humanos somos narrativos. Las historias están en la cotidianidad, las historias están en nuestra vida diaria. Por naturaleza somos chismosos, entonces a diario siempre estamos contando historias. Vivimos en un mundo absolutamente narrativo, desde la construcción del mito, desde la construcción de la leyenda. Entonces yo creo que no hay dificultad a la hora de construir o de buscar una historia porque las historias están siempre ahí. Nosotros somos narración. Entonces, igual existen varias fuentes de donde podemos tomar esas historias. Y quiero partir de ahí mismo, ¿no? La primera que es la cotidianidad, que es de donde surgen, que a veces uno subestima la cotidianidad, pero ahí están precisamente las narraciones. Es lo que sucede en el barrio, lo que sucede en la cuadra, lo que sucede en el campo, lo que sucede en la ciudad y que está de manera cotidiana que a veces nosotros subestimamos o no consideramos que tenga algún valor, pero que son historias que pueden llegar a ser relevantes. Esas historias son las que nosotros debemos trabajar a través de un hecho etnográfico. Es tomar esto que nosotros hablamos cuando escuchamos un chisme, es decir, estar siempre presto a escuchar lo que nos está contando los demás, lo que está sucediendo en la esquina, lo que nos cuenta el vecino, lo que nos cuenta la vecina, porque detrás de eso siempre hay una historia buena que contar, ¿no? Lo que nos cuentan las personas en la calle, lo que nos cuentan
los niños y lo que nosotros también percibimos. O sea que la cotidianidad en este sentido es un escenario de buenas historias contadas. Las personas a veces cuentan historias, sino que ellos no saben que están contando la mejor historia del mundo. Entonces es aprender en ese sentido a escuchar, también aprender a ver y estar atento a cualquier cosa que esté pasando. Por eso siempre es necesario andar como con una especie de diario, con una especie de cuadernito para ir apuntando todas esas historias que se vayan presentando. Es estar siempre en la juega mirando qué nos sirve y qué no nos sirve para esta construcción de las historias. Entonces esa fuente de la cotidianidad es de la que se nutren varios escritores, varios cronistas, varios periodistas y varios escritores. Otra fuente importante para nuestras historias es el de la tradición oral. Entonces la tradición oral es supremamente esencial, además que nosotros somos un país rico en tradición oral, pero a veces también la desconocemos. Esta tradición oral le ha servido a muchos escritores para sus obras. Entonces, cuando hablamos nosotros de escritores como William Shakespeare, sabemos que sus obras no son de invención propia, sino que todas estas obras que él construye a través de su dramaturgia son obras que trajo de esa tradición oral, ¿no? Hamlet, Romeo y Julieta, que pues está basado en un texto poético de otro escritor y que él adapta a la dramaturgia, pero que no son propiamente de él. La tradición oral tiene algo y es que es patrimonio de la humanidad. Entonces, no es de nadie, son textos autónomos que yo puedo tomar y que puedo recoger para mí, ¿no? Esta tradición oral es rica en narrativas, entonces en este sentido lo que debemos hacer es buscarla, ¿no? Las historias de Oscar Wilde, este escritor también, basa mucho su literatura o basó mucho su literatura en la tradición oral. Lo mismo escritores como García Márquez, eh, Amalia Luposo también, ¿cierto? Son escritores que se han basado en la tradición oral. Este cuento de la tradición oral es particular porque la tradición oral es muy amplia. En la tradición oral existen los mitos, existen las leyendas y existen los cuentos, ¿sí? Entonces los mitos tienen un carácter de origen. Los mitos cuentan el origen de un mundo, los mitos cuentan el origen de la humanidad y de los dioses. Esa es la particularidad de los mitos. Mientras que la leyenda cuenta el conflicto que existe o el quehacer diario de los hombres. El cuento entonces ya tiene otra particularidad y es que tiene un fin también de entretenimiento. Los cuentos a veces tienen un valor y tienen una moraleja y esa moraleja tiene el fin muchas veces de enseñar, muchas veces de entretener. Entonces uno de los cuentos populares que por ejemplo cuentan mucho los cuenteros aquí en Colombia, uno en especial cuenta la historia de un hombre que era muy perezoso, supremamente perezoso y que no trabajaba. Una vez su esposa, bastante indignada, le dice que por favor vaya a trabajar, que mire el hijo cómo está de flaco, que cómo está de delgado, que hace muchos días no va a comer, que es por su culpa porque él es un vago que no ha trabajado. Le insiste tanto que efectivamente el hombre se va a trabajar, pero así con pereza, como quien no quiere, medio se baña y se va a sembrar maíz. Y justo cuando está sembrando maíz, justo cuando está ahí trabajando con sus instrumentos de trabajo, se escucha una voz de fondo que dice, ¿quién anda por ahí? Claro, él se asusta, queda todo asustado y la voz vuelve a sonar, que quién anda por ahí, y él queda más asustado aún hasta que le toca responder, yo, Juan Aragán, que vine a sembrar un maíz para mi esposa y para mi hijo, pues entonces yo te ayudaré. Y salieron 40 diablitos con 40 bocas así de pequeñitas y y le sembraron todo el maíz, ¿sí? No boquitas, palitas así de pequeñitas y le sembraron todo el maíz. Y claro, ese Juan todo contento, uy, ¿cómo así que los diablos me siembran el maíz? Todo feliz. Llegó a la casa haciéndose el cansado, le dijo a la esposa que había trabajado todo el día, pero era mentira. Él se echó a dormir al lado de un árbol mientras los diablitos le sembraban el maíz. Entonces, al otro día nuevamente la esposa lo levantó para que se fuera a trabajar. Él otra vez llegó con su pala, comenzó a darle a la tierra cuando se escuchó la voz de fondo. ¿Quién anda por ahí? Y otra vez, yo, Juan Aragán, que vine a sembrar un maíz para mi esposa y para mi hijo, pues entonces yo te ayudaré. Y salieron 40 diablitos con 40 palitas así de chiquiticas y le volvieron a sembrar el maíz. Y así pasó uno, así pasaron dos, así pasaron tres, así pasaron 4, 5, 6, 7 días. Y era tan perezoso que ya lo que les estaban sembrando el maíz eran los diablitos. Y la esposa se dijo, oiga, este muérgano le está gustando últimamente ir a trabajar. Yo como que estoy dudando de él.
y por eso una mañana antes de que él se levantara, ella a las 4 de la mañana descalza salió y comenzó a caminar por el lugar donde supuestamente él había sembrado el maíz, esperando no encontrar nada, pero vaya sorpresa cuando llegó y se dio cuenta que había un hermoso maizal. Y dijo para sí misma, ay, tan lindo mi marido, si estaba trabajando y yo juzgando y dudando de él. Y se acercó a una de las matas, la tomó, se la llevó a la boca, comenzó a masticar, cuando de repente se escuchó la voz de fondo que dijo, ¿quién anda por ahí? Y pues ahí ella, que era mucho más asustada, comenzó como a mirar para arriba y para abajo, que ¿quién anda por ahí? Y le tocó decir, yo, la esposa de Juan Aragán, que vine a probar un maíz que mi esposo sembró. Pues entonces yo te ayudaré. Y ahí sí salieron los 40 diablitos con las 40 jetas así de chiquiticas y se le tragaron todo el maíz. Y ahí sí la esposa toda preocupada, ay Dios mío, ahora yo qué hago, Virgen del Carmen, ahora yo qué hago, sí, va a venir ahora mi marido y va a ver que esto no hay maíz ni nada. Cuando de repente llega el marido y le pregunta, ¿qué pasó acá? No me lo va a creer, mi amor, que vinieron unos diablitos y se tragaron todo el maíz, pero no sea mentirosa, que el diablo no existe, no sea mentirosa. Y este señor y comenzó a pegarle a la mujer, no sea mentirosa, y le pegó y comenzó a darle correazos. Y entonces escuchó la voz de fondo que decía, ¿quién anda por ahí? Yo, Juan Aragán, pegándole a mi esposa por habérseme tragado el maíz. Pues entonces yo te ayudaré. Y salieron 40 diablitos con 40 correitas así de chiquiticas y le pegaron a la mujer hasta dejarla ahí completamente desmayada. Y ahí sí el hombre se arrepintió, ay, yo porque le pegué a mi mujer. Yo debí no pegarle, comenzó a pegarse a sí mismo y se pegó tanto que se escuchó la voz de fondo que decía, ¿quién anda por ahí? Yo, Juan Aragán, pegándome a mí mismo por haberle pegado a mi mujer, pues entonces yo te ayudaré. Y salieron 40 diablitos con 40 puñitos así de grandes y le pegaron al hombre hasta dejarlo ahí acostado. Esa es una historia de la tradición oral que le escuché a un cuentero que tomó de la tradición oral chocuana. Y entonces la moraleja con la que termina él este cuento es que antes de trabajar es mejor pensarlo, es mejor quedarse uno en casa antes de tener un problema con el diablo o algo así. Entonces, se dan cuenta de la cuestión de esta historia, que es supremamente importante porque es una historia que no sabemos quién la escribió, es una historia que se ha contado a partir desde la oralidad. Entonces, la tradición oral es una fuente supremamente grande, supremamente fuerte, que nos puede llenar de eso. La otra fuente de historias es la invención propia, ¿no? Para esa invención propia tenemos algo que es supremamente potente y poderoso, que es la imaginación. Entonces, imaginar es tratar de armar y jugar con las formas que tenemos en la cabeza. Uno también puede construir esas nuevas formas, buscar esas formas y con esas formas construir una historia, ¿no? Imaginar a través de varios elementos que uno va añadiendo y ahí condensa su historia. Las historias también yo las puedo tomar de la vida periodística, ¿no? Entonces tomar historias de noticias también me parece supremamente importante. Varias historias dentro de las que destaco, por ejemplo, A Sangre Fría, de un periodista estadounidense y escritor, Truman Capote, nos cuenta la historia de un asesinato en Estados Unidos, del crimen de una familia. Y este señor, Truman Capote, se basó en una historia de la vida real. El tipo averiguó toda la historia de estos asesinos, fue y se metió a la cárcel, los investigó, se entrevistó con ellos y escribió esta obra que yo creo que cuando ustedes la lean de principio a fin van a quedar impactados, que se llama A Sangre Fría, que es una crónica periodística, pero que ya ahora la entendemos como una obra literaria y una obra de arte. Y otro texto supremamente importante dentro de esto de basarse en noticias, por ejemplo, Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky. Él también leyó una noticia y con eso se basó en la historia. Es bueno basarse en otras cosas porque en la realidad, porque las mismas historias presentan lo que nosotros necesitamos para una buena historia. Entonces la tradición oral, la experiencia propia, y quiero contarles algo como una anécdota personal, cuando uno se da cuenta que las anécdotas de uno también son muy válidas para la vida. Cuando yo era niño en grado sexto, pues imagínense que nos mandaron a llevar animales al colegio para una exposición, ¿no? Entonces, pues mi mamá me compró un pollito y yo con mi pollito, pues todo feliz
para arriba y para abajo con mi pollito, pero una vez de repente mi pollito se murió y eso fue para mí una tragedia, que se me haya muerto el pollo, tenía como 11 años, eso para mí fue una cosa terrible, una cosa vil. Y pues yo lo que hice con mi pollito fue como enterrarlo, pero sufrí muchísimo. Recuerdo que tocaba comprar el pollo, pero tocaba, uno lo tenía que alimentar para que creciera y al final de año mostrarlo ante todos, ya ese pollo ya supremamente grande. Y pues yo no compré más pollos durante el año, yo no hice nada y ya llegó el día que tocaba mostrar el pollo, ¿sí? Tocaba mostrar el pollo. Y yo llegué y le dije a mi papá que yo no tenía pollo, y entonces mi papá fue a una plaza aquí en Bogotá que se llama el 20 de julio y me compró una gallina, pero yo creo que no tenía plata, esa pobre gallinita estaba muy enferma, tenía medio pico, estaba como tuerta, aparte no tenía las alitas, estaba muy enferma la gallina. Y claro, pues yo quedo todo preocupado con esa gallina, sí, parecía una gallina sacada de un cuento de terror, llevada por las drogas, esa gallina, como si hubiera consumido quién sabe qué cantidad de cosas. Y yo al otro día todo avergonzado para mostrar esa gallina en el colegio, que iban a decir que la crié como un preso, como un secuestrado, yo no sabía qué hacer. Y al otro día yo llego, sí, y todos con sus gallos, todos lindos, sus pollos, sus loros, y mi gallina yo la llevé metida en una caja, a mí me da vergüenza hasta mostrarla. Y entonces yo digo, llego al colegio y espero que la profesora nos diga que no, que vamos al patio central y yo allá me hago el pendejo y no muestro la gallina. Y nos dice que cada uno tiene que pasar al frente y cantar una canción que le haya compuesto a la gallina y leer el diario de campo. Y yo soy de apellido Ayala, era el código 2. No, qué vergüenza. Pasa primero un pendejo con un loro y comienza a mostrar su loro y se mueve con su lorito ahí. Y yo este estúpido y me toca a mí después pasar a mí con la gallina. Yo paso, abro la caja, saco la gallina y me acuerdo que todos se quedaron impactados viendo a mi gallina, todos se quedaron atónitos. La profesora lo que atinó a decir fue: ¿qué le pasó a tu gallina, no? O sea, entonces ahí vino la imaginación de niño, por eso es que uno de niño es muy perspicaz. Y es que le dije que mi gallina asistía como a un club de la pelea, ¿sí? Entonces que mi gallina había peleado con perros pitbull y que a todos les había dado duro. Y ahí sí los niños me miraron y me aplaudieron. Y mi gallina ganó protagonismo y ahí sí todos me respetaban. Y claro, yo no sé si es la energía, pero la gallina ya también comenzó a caminar toda creída por el lugar. Y eso fue muy chistoso, ¿sí? Entonces yo llegué a mi casa y mi mamá, pues a decirme que si íbamos a hacer la gallina en un sancocho y yo nunca dejé que la matáramos ni nada, porque la gallina se me volvió en mi mejor amiga y todo, porque ese día me hizo quedar muy bien. Entonces yo después comencé a contar esta anécdota y yo se la contaba a todo mundo, ¿sí? Y la gente se reía mucho y me decían que muy interesante. Y una vez un director de teatro me dijo que si le regalaba esa historia. Yo le dije, hágale, coge esa vaina, eso cójalo. Y esa misma noche me puse a pensar, ¿por qué quiere mi historia? ¿Sí? Es que a veces uno solo valora lo material, ¿no? Uno solo valora el dinero, valora la comida, pero no valora lo abstracto, que en este caso puede ser las historias. O sea, en las historias viajan ideas, viajan sentimientos, viajan pensamientos y tienen un valor patrimonial sorprendente, que eso es lo que nos pasa y nos ha faltado a nosotros como colombianos. Nosotros, en lugar de estar viendo cuentos de los hermanos Green, deberíamos estar viendo los cuentos de Tío Conejo, que son cuentos traídos por los africanos acá a Colombia, Cartagena, Chocó. Sí, deberíamos estar leyendo estos cuentos como el que les conté, en lugar de ver no solo los cuentos de los hermanos Green, son excelentes, pero también deberíamos tener otra alternativa. Entonces yo me Ah, arrepentí y le dije que ya no, y ese cuento ya después lo presenté a un concurso y me fue muy bien en ese concurso con el cuento. Entonces me di cuenta que las narraciones ni siquiera hay que pensarlas, no hay que imaginar, porque además, como lo dijo Gabriel García Márquez en su visión de mundo, Colombia es un país de realismo mágico, porque en Colombia no hay que inventar las historias están. Hay una anécdota de García Márquez que dicen que disculpa, los del premio Nobel, dime. iba a hacer un comentario antes de que inicies con esta nueva historia, y es que creo que no nos funcionó lo de el Zoom, entonces o sea, ahorita se va a cortar no sé cuántos minutos le quedan. Sí, va a Sí. haber un corte, entonces entramos con el mismo link. ¿Listo? Como para que no Bueno, nos perdamos. listo, con Eso, el mismo perfecto. link En entramos dos entonces. minutos. En dos 2 minutos. minutos se va a cortar. Listo, Listo, entonces dos listo, para entrar minutos. otra vez con... Listo. Listo, alcanzo a contarles la anécdota de García Márquez. Entonces los que le iban a dar el premio Nobel, eh, pues vinieron acá a Colombia, pues a mirar, a comprobar
a mirar, y porque creían que García Márquez tenía una fantasía muy, muy impresionante, que era muy fantasioso García Márquez. Llegaron acá a Colombia y de regreso preguntaron que cómo era Colombia. Entonces ahí fue cuando dijeron que García Márquez no tenía imaginación, que realmente Colombia es realismo mágico. O sea, aquí en Colombia suceden unas cosas supremamente extrañas, supremamente fantásticas. Entonces que aquí no es necesario inventar nada, sino que aquí las historias están presentes, que somos un país supremamente híbrido culturalmente. Entonces, de ahí se pueden tomar las historias, que eso es lo primero, de nuestra propia experiencia, de nuestra vida, de los mitos, las leyendas, la tradición oral, los periódicos, la investigación y el chisme. Recuerdo para terminar esta sesión, esta pequeñita sesión, algo que me dijo un escritor que le recomiendo mucho, que se llama Celso Román, en una conferencia, y es que básicamente los niños van a la escuela a escuchar chismes. Entonces, nos interesa el chisme porque es una atractiva atractiva. Entonces, en esos chismes es donde están las grandes historias. ¿M? Entonces, ya esperemos que se determine esto y nos conectamos. Ya queda un Vale. minutico. No sé si vayan preparando sus preguntitas y ya paso entonces a la segunda parte donde vamos a ver cuáles son los elementos que se necesitan para para ya construir esa historia. ¿Listo? Perfecto. Vale, Freddy. Sí, perfecto. Yo creo que una invitación que yo siempre hago es el dejarse sorprender, ¿no? O sea, lo que menciona Freddy como, claro, en lo cotidiano está podemos encontrar las historias, un vecino nos cuenta, nos ocurre una anécdota, bueno, pero también es esa capacidad de dejarse sorprender, ¿no? No que todo se nos vuelva cotidiano. Posiblemente, claro, nosotros fuimos a Buenaventura y pues para nosotros muchas cosas eran sorpresa. El salir a las calles a bañarse cuando estaba lloviendo con un grupo de niños en la casa donde nos quedamos. El ejercicio de dejarse sorprender me parece súper importante. Dejarse sorprender de las cosas que estaban sucediendo alrededor de nosotros. Verle también lo maravilloso a las cosas, ¿no? No dejarlas que sean únicamente como de cotidiano. Para mí es cotidiano comer Green pues para mí no. Me sorprende nomás el hecho de cómo se prepara, toda la anécdota y todo el ejercicio de cómo se prepara. Entonces, era eso únicamente lo que yo quería acotar ahí antes de Ok, que bueno, iniciáramos. gracias. Bueno, entonces ya sabiendo, pues entonces conociendo entonces esas fuentes que yo me imagino que ustedes también em, obtienen esas fuentes, las tienen ahí presentes. Vayamos entonces a reflexionar y hablar sobre cuáles son los elementos que se necesitan para tener en cuenta a la hora de escribir una historia. Entonces les voy a pedir un favor y es que, recuerden rápidamente una historia. Recuerden una historia de la vida real. Sí, recuerden rápido una historia de la vida real y me digan por qué esa historia para ustedes fue impactante. ¿Listo? Entonces hagan ese ejercicio rápidamente de pensar de pensar ahí en su cabecita eh, una historia que les haya impactado y que me la puedan contar en 30 segundos, en 40 segundos y que me digan por qué esa historia es importante para ustedes. ¿Listo? Entonces ya les voy a preguntar, vayan pensando esa historia, ¿cuál puede ser? Una historia que a mí me haya impactado, ¿no? No, puede ser que les pasó a ustedes o puede ser que les pasó a otras personas, ¿sí? Por ejemplo, yo les conté esa de la gallina porque me impactó muchísimo, pero tengo un sinfín de historias que me han pasado y que tienen que ver mucho con esto de por qué me ha impactado, ¿no? Entonces, les voy a dar otro ejemplito, básicamente de esas historias que impactan para que ustedes la vayan recordando, ¿no? Hace muchos años, mi papá tenía un colectivo con el que trabajábamos transportando personas en el servicio público. Entonces, una vez estábamos esperando, haciendo fila para que nos tocara el turno para salir y llegaron unas personas a que les hiciéramos un expreso a Tunja, Boyacá, de Bogotá a Tunja, Boyacá.
Entonces estas personas iban para un velorio, por eso todos iban vestidos de negro, se subieron todos tristes y nos fuimos para Tunja, Boyacá, de Bogotá a Tunja. Y durante todo el viaje, que era un viaje para esa época, la carretera Bogotá-Tunja no estaba cortada, entonces eran como 6 o 7 horas. Durante todo el viaje se fueron rezando. Al comienzo el rezo pues era como tranquilizador, pero ya después comenzó a como asustar, ¿sí? Y cuando llegamos ya a Tunja, teníamos que adentrarnos en una vereda. Entonces nos adentramos en esa vereda y como había llovido, el camino y la trocha estaba difícil. De un momento a otro, pues el carro se quedó trancado en un pedazo y no pudimos sacarlo de ahí. Entonces tratamos de empujar y no se pudo. Mi padre me pidió el favor de que le dijera a las personas de que se bajaran y que nos ayudaran a empujar. Cuando yo me acerco al carro, entro, me doy cuenta que no hay efectivamente nadie. Entonces yo le digo a mi papá que se fueron, que se volaron. Y mi papá me dice, pero que en qué momento, si nosotros bajamos hace 30 segundos, ellos en qué momento se pudieron ir. Y efectivamente no vimos a nada ni nadie. Ese día nos quedamos ahí trancados y al otro día pues amanecimos ahí impactados, asustados. Le contamos la historia a varias personas y, y dijeron que no, que pues nos habían, se habían volado. Pero uno queda con la duda en la imaginación si realmente se volaron o realmente solo estuvimos transportando fantasmas, ¿no? Entonces esa historia me impactó muchísimo. Y en estos momentos es que cuando me pasó eso, yo era niño. Yo estaba como en quinto de primaria, yo trabajaba con mi papá ayudándole a cobrar en el colectivo, entonces posiblemente es una historia que ya tengo distorsionada en mi cabeza, pero es una historia que tengo presente hasta este tiempo. También como las historias que me ha contado, que me cuenta mi mamá, ¿sí? Que son historias también impactantes. ¿Listo? Entonces, voy a dar algunos elementos que se necesitan para 2 clases de historia. Las historias de ficción y las historias de no ficción. Las historias de ficción que tienen que ver con los cuentos, que tienen que ver con las fábulas, que tienen que ver con las novelas, y las historias de no ficción que tienen que ver básicamente con la crónica o el reportaje periodístico. Así que es el terreno o el escenario donde yo trabajo. Entonces, lo primero que se necesita para que haya una historia, ¿qué es? ¿Qué es lo que se necesita para que haya una buena historia? ¿Sí? Bueno, voy a preguntarle al azar a cualquiera. David Micolta, ¿qué crees tú que se necesita para que haya una buena historia, David? Muchas gracias por la sonrisa primero, David. Sigamos el paso, pero iniciate primero conmigo. La estoy pensando. La estoy pensando. Listo, tranquilo, no te preocupes. ¿Quién me quiere decir cuál es, qué es lo que debe existir en primera instancia para que haya una historia? Para que haya una historia, pues lo que un suceso. Sí, eso. Muy bien, Jairo. Tiene que existir una acción, tiene que existir un suceso. Y ese suceso se presenta a través de algo que es un conflicto. Debe existir un conflicto. ¿Listo? ¿Quién me quiere decir qué es un conflicto? ¿Cómo entender un conflicto? Pues yo creo que un conflicto es como dos personas dando su opinión, que tienen una opinión diferente, entonces empiezan a Eso. dialogar sobre eso. Eso, hermano. Y no siempre dialógico, sino para que haya un conflicto, necesita que haya un opuesto. La vida de nosotros es un conflicto constante. Es decir, para que haya un conflicto, tiene que haber un protagonista que quiere ejecutar una acción. ¿Sí? Un protagonista quiere ejecutar una acción. Ahí no hay conflicto. Ese protagonista quiere ejecutar su acción. Ahí no hay conflicto hasta el momento, ¿cierto? El conflicto aparece cuando aparece otro sujeto que se opone a que ese sujeto cumpla esa acción. Es decir, hay un sujeto que quiere cumplir un deseo. Yo quiero cumplir un deseo. Nosotros somos seres de deseos. ¿Sí? Todo el tiempo nosotros queremos cumplir deseos, ya sea deseos concretos o deseos abstractos. No, yo deseo tener un carro, una casa, una beca, yo deseo estudiar,
yo deseo hacer una película, yo deseo cuadrarme con tal nenita, yo deseo cuadrarme con tal bebé, ¿no? Yo deseo tener novia, yo deseo caerle a tal persona, yo deseo tener plata. Todo el día tenemos los deseos, ¿cierto? Todo el día yo tengo un sueño, ¿sí? Mi sueño en este momento es hacer una producción audiovisual, un documental acá con los dos muchachos, con John y con Felipe. Ese es mi sueño a corto plazo. Ese es mi sueño a corto plazo. Pero tengo otro sueño, que es que para hacer ese documental necesito comprarme una cámara que cuesta como 10 millones de pesos. Ese es otro deseo, ¿sí? Y tengo otros más deseos. Hasta ahí ahí no hay conflicto, ahí la historia no es interesante. Sí, yo comienza a contar. Esta es la historia de Freddy Ayala, que quiere hacer un documental y necesita también y quiere comprar una cámara que cuesta 10 millones de pesos. La historia comienza a funcionar cuando aparece el antagonista. Por eso lo más bacano de una historia son los antagonistas. Es decir, son los que se oponen a que usted cumpla ese deseo. Esos antagonistas pueden ser personajes, pueden ser cosas o pueden ser ideas. No necesariamente son personas, que en los cuentos tradicionales son personas, pero pueden ser ideas. Entonces yo quiero hacer mi documental con John y con Felipe, pero tenemos el primer opuesto. ¿Cuál es la primera dificultad? Que no tenemos plata, ¿sí? O sea, no tenemos plata, no. O sea, tenemos una tarjeta Codensa que tiene un saldo de 500,000 pesos y con eso no nos alcanza para nada. Entonces ya la historia se pone buena. Freddy, John, sí, Felipe, Erika quieren hacer un documental, pero no tienen plata. Entonces, ¿qué se ponen a hacer? Van a luchar para conseguir esa plata. Ahí es donde se pone buena la historia. ¿Y qué van a hacer? Se van a poner a vender dulces, se van a poner a pedir plata regalada, van a hacer rifas, ¿sí? Ahí es donde la historia se pone buena. Y si usted le pone un conflicto mucho más bélico, no, estos tipos han llegado incluso hasta, en la historia han pensado incluso hasta a robar un banco, pues ahí la historia se pone más buena. Y ese es el argumento de una película colombiana, de unos muchachos que quieren hacer cine, pero no tienen plata y terminan robando por allá un banco. Entonces el conflicto es cuando alguien se opone a tu deseo. Ese es el conflicto y eso es lo que debemos nosotros desarrollar. Siempre hay un sujeto que desea hacer algo, pero a alguien se le opone. Alguien o algo, una idea o una cosa se le opone. Seamos vulgares y populares. ¿Ustedes vieron Betty la Fea? ¿Cuál fue el conflicto de Betty la Fea? ¿Cuál era el conflicto? ¿Cuál era? Bueno, ¿Quién me lo recuerda? No sé si que no me acuerdo muy bien de la novela, pero pues me acuerdo que ella sufría bastante, pues por lo que era Feita y el doctor Armando, creo que era. Dice El que no amor se la ha propio con visto, la cachucha. dice que no se la ha visto, pero se sabe el nombre del doctor Armando. Yo me sé los nombres, y todos Pues los protagonistas. yo digo que el No la conflicto quería. pues era una persona, pero el conflicto era su autoestima, ¿no? Porque ella se acomplejaba mucho pues por su apariencia, por lo que era hasta que se empezó a arreglar, ¿no? El conflicto es de una persona que quiere entrar en sociedad, pero que tiene un problema de autoestima por su apariencia física. Y esa vaina, como lo dice Jairo muy bien, esa vaina fue una bomba. Por eso esa vaina la entendieron en todos los países y por eso le hicieron versiones por allá hasta en Medio Oriente, porque es que eso le pasa a todo mundo. Entonces ahí está, o ahí estuvo el conflicto de esa historia. ¿Listo? Y nosotros vemos cualquier cosa y siempre que pase esa historia hay que empezar desde ahí, de cuáles son los opuestos y cómo se le opone uno a ese deseo. Entonces quisiera escuchar rápidamente 2 o 3 personas que me quieran contar una historia que les haya impactado para analizar ese elemento del conflicto. Entonces no sé quién quiera participar en esta. ¿Quién quisiera, así libremente, contarme una historia que le haya impactado en 30, 40 segundos para analizar el conflicto de esa historia? Una anécdota personal, algo. A ver, ¿quién? Yo sé que me la quieren contar. No sean tímidos y tímidas.
Rosy, ¿me quisieras contar la historia? Sí, es muy buena, muy buena. Rosy, Micrófono. prende el No tiene micrófono, micrófono. Rosy. Está sin audio, profe. Sí, ya. Eso, Rosy. Listo, Rosy, ya. Dame un segundo. Pues así en especial no, historia que me haya impactado mucho, por lo menos en este momento me estoy viendo la novela de La venganza de Analía. Me ha parecido una historia muy buena. Y pues en ese caso el conflicto principal y la trama de la historia, pues es la violencia que se genera entre el poder que tiene el antagónico, que es el protagonista que quiere ser presidente, pero a su vez tiene una trama que es el maltrato de él hacia la sociedad y ella el odio que tiene contra él de ver que le hizo tanto daño tanto a su mamá como a las mujeres a las que ha violado progresivamente, pero que nadie se atreve a hablar por el miedo que le tienen a él. O sea que el conflicto está básicamente en destapar toda esta crueldad que hay detrás de este hombre. Algo Claro, así más o porque menos. él se esconde tras de esa máscara de hombre bueno, pero pues encontró como quien dice el que le puso la tapa a la suela de su zapato, que fue ella, que después de él haberla querido matar, ella se fue refugiada hacia otro país, pero creció con esa sed de venganza y ahora pues está descubriendo todo lo que él hizo. Y cuando él ya se dio cuenta de que ella se enfrentó, que no era la amiga como supuestamente quería trabajar con él, entonces él ahora se ha opuesto a que ella descubra todas esas cosas que él tiene pues ahí guardadas. Es excelente, Rosy, por este buen ejemplo. Aquí viene entonces algo que lo nombró un filósofo griego en su libro La Poética que se llama la anagnórisis. La anagnórisis. ¿Qué es la anagnórisis y que nosotros debemos tener en cuenta? ¿Sí? Cuando el personaje en la tragedia pasa de la ignorancia al conocimiento. Es decir, cuando descubre la verdad. Cuando este personaje descubre la verdad, ahí es donde se soluciona ese conflicto. Porque el conflicto están ahí estos dos seres, el protagonista y el antagónico discutiendo, y llega un momento en que se descubre algo. Entonces es cuando este personaje principal pasa de la ignorancia a la verdad, es decir, cuando conoce la verdad. ¿Y qué pasa cuando conoce la verdad? Que es, según para los griegos y para la tragedia, cuando cae en desgracia. Es como cuando su merced se entera, por ejemplo, que su novia o novio le está poniendo los cachos. Usted va caminando por ahí y la ve a ella por ahí en otro lugar besándose con otro. Usted descubre la verdad y usted se siente triste porque descubre la verdad. Les quiero dar un ejemplo con Edipo Rey. Edipo Rey de esta obra trágica griega. ¿Recuerdan la historia? Que a este señor lo mandaron a ejecutar porque al padre le dijeron que él le iba a quitar el poder. Entonces este señor lo manda a matar. Pero los hombres que lo reciben, a Edipo no lo matan, sino que lo entregan a una familia. Y él crece con esa familia, crece en el pueblo, se enamora de una mujer y un día en una encrucijada termina asesinando a un hombre. Cae una peste al lugar donde él está y alguien le dice que esa peste es porque él está casado con la esposa y porque mató a su papá, y él dice que eso es imposible, que sus papás están vivos, sí, que sus papás él lo reconoce y todo. Y finalmente descubre que con la que estuvo casado es su esposa, y al hombre que mató en esa encrucijada era su papá. Su padre. Se entera de la verdad. Dios mío, qué horror enterarse de la verdad, que usted se entere que se acostó con su mamá sin saber que era su mamá. El tipo cae en desgracia. Eso es lo que Aristóteles llama anagnórisis. Es cuando tú descubres la verdad, y hacia allá debe ir la resolución del conflicto. Que este personaje al final descubra, se quite la venda. Y por eso viene la metáfora. ¿Sí ven qué es lo que hace Edipo cuando descubre esa verdad? Se quita los ojos, ¿no? Se saca los ojos.
Es decir, porque no acepta la realidad. ¿Mm? Y no hay nada más doloroso que darse cuenta de la verdad, ¿no? Claro. Cuando uno ve algo, se destapa la verdad, como ha pasado durante estos últimos tiempos en Colombia, que se han destapado verdades increíbles gracias a las redes sociales. Durante mucho tiempo hubo asesinatos en serie y nadie decía nada. Hubo abusos de autoridad, hubo violaciones y ahora el país está sorprendido mirando cómo estas cosas se están destapando. Entonces es darse cuenta de una verdad y ese ejemplo me lo das con tu narración que me acabas de dar que me parece genial. Entonces, Profe Claro. Freddy, qué pena. eso hay que tenerlo. Dime, ¿Podría Jairo. repetir la historia? Es que no entendí muy bien la historia. Hipo se llama, ¿cierto? Edipo Rey. Edipo. Edipo. Fue abandonado, ¿cierto? Y en la Sí. encrucijada, él a quien mata es a su padre y a su esposa. No, en la encrucijada él mata a un señor, pero él no sabe, no se da cuenta que ese señor que está asesinando es su papá, sino él piensa que es un señor con el que está peleando, porque es que él creció con otra familia. El papá natural, biológico, le dijo que se fuera, ¿sí? Le dijo, cuando nació, alguien le dijo a él, el oráculo, le dijo, tenga cuidado porque su hijo lo va a asesinar. Y entonces él para evitar eso lo manda a matar. Este señor que se lo lleva a matar no lo mata, sino que se lo entrega a una familia y el niño crece allá. Y una vez ya él se desplaza de pueblo y resulta que en ese desplazamiento se encuentra con su papá, pero obviamente no se conocen. Y entonces en la encrucijada pelean, discuten y lo termina matando. Llega a ese pueblo y se enamora de una mujer y esa mujer resulta también que es su mamá, pero él no sabe hasta que finalmente se da cuenta y cuando ya le dicen y descubre, ahí es cuando viene su desgracia, se saca los ojos porque pues darse cuenta de eso es terrible. Y ahí viene un señor que se llama Freud y hace una vaina que se llama el mito de Edipo. ¿Listo, Jairo? Sí, más o menos que te quedó claro. Sí, ya entendí. Listo. De todas maneras, Jairo, puedes leer esa obra, la puedes leer ahí en internet y está fácil, porque yo te la conté ahí muy rápido, entonces es mejor, más emocionante cuando uno la lee así, más bacano, se entiende mejor. Sí, Listo, es muy bien, Sí. muchísimas gracias, Rosy. Ok. ¿Alguien más quiere contar alguna historia para añadir y para pensar otro elemento que me haga pensar en qué otro elemento podríamos ver de la narración de historias? Yo, no sé, bueno, Dime. si alguien quiere contarla, te doy la palabra, si no, cuento yo algo rápido. Bueno, en una de las prácticas como pedagógicas a mí me tocó ir a un jardín, ¿sí? Tenía niños muy pequeños y en ese ejercicio de estar acompañando a la profesora, bueno, como ya en la confianza tal vez, digo, bueno, quédese un momentico con los niños, cuídeme un momento a los niños, o la confianza o la irresponsabilidad. Entonces me dejó los niños y ellos en su dinámica de niños de, no sé, 3 años comenzaron a jugar y a saltar en unas colchonetas que tenían y a estar, bueno, como brincando y saltando, pero dando botes. Cuando una niña se me acerca y me dice, no, es que el niño, no me acuerdo los nombres, Miguelito tiene un caracol. Claro, yo le dije, lo llamé y el niño se me acercó y pues le pregunté sobre el caracol y él saca del bolsillo de la chaqueta, saca un caracol. Claro, a ese niño hacía unos segundos lo veía yo dando botes en la colchoneta y mi preocupación era por el caracol, ¿no? Yo, no, pero mira que estaba ocurriendo, o sea, la preocupación por el caracol, pero tampoco de ser violento con el niño. No, eso no se hace. Sino, no, mira, lo que pasa es que estás jugando con el caracol y el caracol pues se puede lastimar y no sé qué. Claro, la respuesta inventiva del niño fue como, no, es que lo que pasa es que el caracol tiene un escudo y es que el caracol es un superhéroe porque él tiene un escudo que lo protege. Claro, me estaba hablando de la concha. Yo le decía, o sea, como él, me gusta la respuesta que él me está dando, pero también como le digo que le va a pasar algo al caracol, ¿no? Entonces a mí me quedó bastante, fue como la historia de él y cómo él miraba al caracol. Bueno, ya después lo resolvimos porque sacamos el caracol al patio, bueno, como él tiene sus otros amigos, déjalo que esté ahí jugando y no sé qué, y lo vas a lastimar con tantos botes. Pero me gustaba como esa respuesta y esa mirada que él tenía sobre el caracol, que era el superhéroe por el casco, por la armadura que él mismo tenía.
esa es como la historia a grandes. Listo, muy bien. Y importante de esta historia es ver como la capacidad para justificar algo, ¿no? Entonces les quiero recomendar un libro que de pronto no sé si está en internet, que nos puede ayudar a crear historias, que se llama La gramática de la fantasía de Gianni Rodari. Gramática de la fantasía, que este libro le da como a uno unas técnicas para escribir historias. Porque además uno de niño es más mentiroso, eso dice sus mentiras y esa fábrica de mentiras le sirve a uno para contar historias. ¿Listo? Muchísimas gracias, John, por eso. ¿Alguien Vale. más quiere contarme una historia, por favor? ¿Una historia, Yo- algo que le haya impactado? Sí, yo quisiera contar una anécdota. Hace mucho tiempo, como que íbamos con mi familia para un paseo familiar y mi abuelita era una persona con mucho miedo a la muerte. Ese era como su punto crucial. Entonces, en este viaje ella se hace adelante con unos tíos, pero en el medio, ella estaba en el medio de dos de los tíos. Y resulta que en el camino, cuando íbamos llegando, todo el camino estaba lleno de lodo. El lodo acumuló pues toda la base de las llantas y no había para dónde movilizar pues la camioneta. En ese instante, la camioneta empieza a retroceder y estábamos a punto de caernos a un abismo y ella en el desespero de que se iba a morir, de que iba a estar ahí como en ese punto que veía ya al borde de su muerte, no sabía qué hacer y voltea como a mirar a uno de los tíos, pero se da cuenta que la ventana está abierta. Y ella sin más ni más va mirando cómo baja toda la ventana y se bota del carro. Y pues en medio de la angustia nosotros no sabíamos si reírnos, si saber si estaba bien, qué iba a pasar, pero el carro todavía estaba como en esa encrucijada de que ni para allá ni para acá. Y ella pues a la final como que trató de salvar su vida, pero se olvidó que habían otros también con ella. Entonces esa fue como una historia que me evocó cuando estabas hablando y también como esa idea de volver como a las historias primarias que uno tiene allí, esas anécdotas que quizás son, que uno deja como atrás. De esa historia lo instintivo, ¿no? La gente piensa pues en salvarse prontamente y no se sabe cómo uno no sabe cómo va a reaccionar ante una situación con dificultad, ¿no? Y eso tienes toda la razón. En esas historias que a veces uno mira como que son todas ingenuas, esas historias resultan siendo además, como la cuentas, por ejemplo, tiene un carácter cómico, entonces esas historias con el tiempo se pueden volver en grandes, grandes historias. Otra historia. Stephanie, ¿quieres contarme alguna? Es que estoy pensando, pero no sé qué contar. No sabes La qué que les contar. salga. Eso, mira, David está que se cuenta, ¿cierto, David? Listo, dale, Bueno, voy Stephanie. con una. Hágale, David. Sí, pues, hágale, las mujeres por delante, ¿no? Siempre ellas son galardonadas por eso. Bueno, me acuerdo de que en diciembre yo estaba trabajando en Las Cruces, bueno, por el centro de Bogotá, que es un poquito peligroso, y yo estaba saliendo tipo 10, 9 de la noche, dependiendo de la jornada de trabajo, y en una de esas noches solo hay como dos sistemas de transporte ahora, ¿no? Como Transmilenio o ICTP como para llegar más seguro a casa. Y esperando el transporte, pasó una hora más o menos esperándola. Y yo como, o sea, eran Las Cruces y yo estaba como, voy a morir, estoy sola, ¿qué hago? ¿Será que me voy a otra parte? Y como que todo se estaba volviendo más oscuro, yo me estaba poniendo súper, súper nerviosa. Y de la nada pasó un señor en moto. Y yo quedé como, parce, acá ya este es el fin de mi vida, esto ya acabó, díganle a mi mamá que la quiero, no sé. Y el señor muy decente me dijo, ¿cómo te llevas a la casa? Es que de verdad ya llevas mucho tiempo aquí parada, yo pasé ya 2 veces y te vi, me preocupé mucho por ti, si quieres te llevo, no te cobro nada. Y yo dije, si me monto, que me desaparecen, o tal vez si me ayude, y quedé como en esa dualidad de me monto, no me monto, lo hago, no lo hago. Al final me di cuenta que eran tipo 11 de la noche y yo le dije al señor, bueno, hágame el favor,
y me trajo hasta la casa, no me dio ninguna explicación, no me dijo nada, no me dijo quién era, no me pidió el número de teléfono, me dijo como, oye, ten cuidado, no vuelvas a salir a esa hora, las cruces son peligrosas. A mí siempre me asomabas en esa parte, en serio, yo tengo una hija y en serio no lo vuelvas a hacer, me preocupaste demasiado, eres muy joven, y se desapareció y me dio un café y yo quedé como, ok, o sea, a eso a nadie le pasa, que yo digo, de verdad, yo pensé, si me monto en una moto de un desconocido, que yo me muero, y más en Bogotá y más en Las Cruces. Y milagrosamente estoy acá contando la historia. Mira, Stephanie, eso que tienes ahí es un material importantísimo para escribir una crónica. Es una crónica importante por varias cosas, porque es una crónica que puede acabar con algunos prejuicios que se tienen de que cualquier desconocido en Bogotá es malo. Acabar con cualquier prejuicio de que cualquier hombre que se me acerque es malo, ¿no? Es una crónica muy buena que tienes en tu poder. Entonces, ¿yo cómo comenzaría a escribir esa crónica? Yo comenzaría a hacer un contexto, describiría muy bien cómo son las cruces, qué significa salir a las 10 de la noche, ¿sí? Y después ya comenzaría a contar exactamente lo que sientes estando a esa hora en la calle y cómo pasa un tipo y te dice, y tú comienzas a pensar, ¿será que me subo o no me subo? Imagínate ese conflicto que hay, el conflicto está ahí, ¿no? ¿Me subo o no me subo? Es que el riesgo que tomaste es increíble. Tú te arriesgaste, ese tipo te pudo haber desaparecido, pero algo te dijo por dentro, algo te dijo, eso fue también una iluminación que le dijo por dentro, súbase, porque si no, baila, sí, o sea, le tocaba subirse. Entonces, mira tan importante esta historia. Esa historia es una crónica. O sea, tú debes contar esa crónica, debes alimentarla de descripciones, porque las historias se alimentan de descripciones. Las descripciones es un elemento importante. Entonces ya hablamos de conflicto, anagnórisis y de las descripciones. Hay dos tipos de descripciones. Descripciones que son detalladas, estilo novela siglo XIX, que son descripciones muy detalladas y son extensas, pero para el lector de ahora pueden resultar aburridas, para algún tipo de lector, porque hay otros lectores que son muy dados a ese tipo de descripciones. Y hay otra descripción que es utilitaria, es decir, que funciona, pero de acuerdo con una intención. Entonces se describe, pero con una intención. Entonces la descripción es buena. A mí, yo me imagino esa crónica tuya describiendo el centro, describiendo la emoción que vas sintiendo, describiendo todo eso que está girando alrededor de esta historia tan... Eso es una crónica terrible. O sea, uy, Dios mío, no. Y ya, y además es que es tan triste también que nosotros en nuestra ciudad tengamos que sentir tanto pánico y tanto miedo. Uno debería estar tranquilo esperando bus, pero no, hay que sentir pánico y miedo. Entonces la descripción es una cosa muy importante. David, ¿qué historia nos vas a contar? Bueno, pues, o sea, pegándome a lo que decía Stephanie, también nosotros cuando estábamos, el grupo mío nos fuimos para Cali, teníamos que llegar a la Casa de la Cultura de Cali, pero nos bajamos a una dirección incorrecta, pero cerca de la Casa de la Cultura. Y nos fuimos caminando hacia allá y en el paso como éramos, digamos, 7 personas, bien cargados con los instrumentos, pero pues, bien, estaban forrados, íbamos caminando y cuando pues había unas personas ahí adelante de nosotros, pero estaban asustadas y nosotros, a lo que ella alargaba el paso, nosotros también lo alargábamos y nos acercábamos y le decíamos, y cuando nos acercamos, pues nosotros le decimos, no mami, tranquila que nosotros somos músicos, nosotros no somos malos. Y pues yo digo, pero, y en eso pues yo dije, ay, así es que la cosa de Cali, que todos piensan que son malos. No, y aquí hay también un cuento, como, no, y creo que en Bogotá, no, y Cali también es, uno yo creo que anda conmigo, pero mira todo el suspenso que se puede sentir en esa historia. ¿Dónde está la clave de esta historia? Que tú esa historia la amplíes y cuentes el suspenso que iba sintiendo esa persona cuando ustedes van atrás y piensan que iban a robar, ¿no? Eso pasa como,
una cosa que a mí me pasa, por ejemplo, con los perros, ¿sí? Yo voy pasando y miro que un perro me está mirando y yo digo, este perro me va a morder, pero también miro al perro y el perro como que me mira como diciendo, este man me va a pegar, ¿no? Entonces uno pasa tensamente ¿Cuál de los dos tira primero, no? y cada uno coge en dirección opuesta, pero pero no nos quitamos la mirada. No, eso es lo que nosotros llamamos tensión. Eso también es necesario en el cuento, crear tensión. Es decir, que para crear tensión es necesario no dar la información de una vez, sino es irla dando de manera dosificada. Eso, la tensión sirve, por ejemplo, para el cuento o la historia de terror. No entregar la información de una, ¿sí? No entregar la información del malo de una, sino se va entregando de manera dosificada. Tener al público en tensión, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Y uno está ahí a la expectativa, pero ¿qué va a pasar? Dios mío, que cuente. Y uno va mirando cómo ese personaje, en lugar de entrar rápidamente, comienza a subir delicadamente las escaleras y uno quiere saber de dónde viene ese ruido y el tipo sube una a una las escaleras y el de la cámara va mostrando una a una las escaleras y le muestra la cara al tipo y uno comienza a sentir ese pánico y muestran cómo el tipo lleva la mano a la chapa y comienza a abrir lentamente la chapa y uno siente más ese pánico y uno, Dios mío, muestren rápido, muestren, pero uno está tensionado en ese momento y comienza a abrir lentamente la chapa, además lentamente, lo hace lentamente, la cámara se vuelve lenta y uno está en tensión. Y esa tensión con el lenguaje se logra describiendo. Y justo cuando abre la puerta, ahí es donde viene el impacto. Pero para que se haya dado ese impacto, se tuvo que haber creado un momento tensionante. ¿Qué es lo que yo percibo en tu historia? Ese momento de tensión que puede existir en esa persona que piensa que algo le va a ocurrir. Entonces, resumamos rápidamente. Conflicto, anagnórisis, que es el descubrimiento, ¿sí? Descripción, tensión de la historia, expectativa. Y algo también importante en las historias es poner a hablar a los personajes, ponerlos a dialogar, crear diálogos en las historias, para que las historias no sean planas, no solo se cuenten, sino que usted ponga a hablar a las personas. Porque es que uno como lector, cuando ve hablando a dos personas, uno se interesa porque uno por naturaleza es chismoso, ¿sí? Yo sí soy de los que a las 2 de la mañana está peleando alguien al frente o hay discusión familiar en la casa de al lado, yo me levanto a poner cuidado, ¿sí? Porque eso me sirve para mi historia y veo a ver de qué están hablando. Entonces, cuando dos personajes hablan, es muy, muy interesante. Les quiero recomendar a varios escritores para que ustedes lean. Les quiero recomendar, por ejemplo, un escritor brasilero que se llama Rubén Fonseca. Es un escritor que escribe buenas historias desde lo literario y desde lo cinematográfico, porque él escribió para cine también. Entonces Rubén Fonseca escribe una literatura muy impactante. Es muy violenta porque Brasil es un escenario también violento como Colombia. Incluso creo que fue censurado durante algún tiempo sus obras. Él murió este año, pero es una literatura que nos enseña mucho a escribir. ¿Sí? Les quiero recomendar la literatura de otro escritor que se llama José Saramago, que tiene una obra que se llama El ensayo sobre la ceguera, que es también una buena historia. Y también leer muchos cuentos, leer muchas crónicas como los dos que les recomendé. Les recomendé que leyeran Ángela, que es una crónica basada en la vida real, ¿sí? Basada en la vida real de Alfredo Molano. Alfredo Molano escuchaba a las personas y contaba eso que les contaban ellas. Historias que realmente sucedieron en Colombia, historias que están vinculadas con la desaparición y con el destierro, ¿sí? Así como le tocó desterrarse a Alfredo Molano, que por amenazas del paramilitarismo tuvo que irse a vivir a España, a vivir a Barcelona, y ya cuando viene la firma del acuerdo de paz puede volver. Entonces, esta historia de Ángela es eso, una historia de destierro, de desplazamiento. Y eso es lo que hace Alfredo Molano, escuchar a las personas y ver y contar sus historias. Hace poco leí otra de Alfredo Molano que tiene que ver con, esa es una historia terrible, de cómo una persona encargada de la salud la obligaron a estar en un movimiento paramilitar y estando en ese movimiento paramilitar tuvo que presenciar cosas terribles y logró por fortuna escapar. Pero también las historias pueden ser de ficción
como el ejemplo del amor es ciego, ¿sí? De Boris Vian, que es una historia que es absurda, ¿no? Que un día la gente se levante y ve que todo está en niebla, que no se puede uno ver, y entonces la gente aprovecha para salir desnudos, y todos comienzan a salir desnudos y comienzan a tener relaciones sin importar nada. Obviamente eso es absurdo, eso no va a pasar en la realidad, pero al final ya cuando se va la niebla, la gente se da cuenta que es mejor no ver a la gente para realmente amarse. Entonces por eso deciden sacarse los ojos. Y aquí uno se da cuenta con este cuento que se crea un símbolo, porque las historias crean símbolos. Lo que decía Felipe al comienzo, las historias cuentan otra historia que nos enseña. Amo las historias porque a través de las historias he aprendido a amar, he aprendido a conocer y a vivir la vida. Entonces ya 8:20, creo que se va a acabar el tiempo, queda un minutico. Les agradezco mucho, John, la invitación. Erika, Felipe y a todos, a cada uno de ustedes, David, Rosy, Stephanie, Kimberly, Cine Comunitario, Daniela, Juan David, Mónica, Karen, Ángel, Stephanie, Jairo, Alexandra, Edna, Felipe y Germán. Les agradezco, muchas gracias por la invitación. Ya tengo que irme y espero que les haya servido. Cualquier duda, me escriben y estamos pues para servirles. ¿Listo, muchachos? Ok. De mi parte, Gracias. pues gracias a ti por tus aportes. Muchas gracias. Estuvo muy buena la charla. Muchas gracias. La verdad, enriquecedora la charla. Gracias, Jairo. No, sí, muy aterrizado. O sea, el tema de la invitada, o sea, la invitación a crear desde lo que nos rodea y esos elementos que estás buscando, súper chévere, Freddy, gracias. Pero bueno, vamos a estar invitándola a ver qué. Y también qué yo dice el muchacho meto un Freddy. poco ahí la cucharada de lo que decía John, dos cositas. Sí. En la anterior conversación les dejé el link del libro que recomendó de Gramática de la Fantasía. Como él dijo, son como pequeñas estrategias para poder construir, digamos, diferentes historias. Entonces, para que, no sé si John lo tiene ahí, si ya lo miró, para que lo comparta. Si lo podemos subir es al Drive, al WhatsApp, Felipe. Sí, entonces para que quede un poquito ahí. Y la idea también con Freddy Ayala, digamos, que nos dé, digamos, la charla que nos dio, pero la idea también es que en espacios, yo creo que ahí se podría hablar con él, para que, digamos, puntualmente ya le contemos las historias y él nos pueda trabajar, digamos que por grupos o las personas, y que él pueda ir asesorando, digamos, de una manera, podríamos decir que particular, cada una pues, de las historias. Esa puede ser, digamos, una opción con Freddy, porque sí es necesario que en ese momento, digamos, cada historia se empiece a asesorar de manera, digamos, particular, pienso yo. Y ahí podríamos hablar con Freddy, no podría ser todos los días, porque como dice John, hay que contar con los tiempos que tiene el profesor. No obstante, podríamos cuadrar para que, por ejemplo, la profesora y pues digamos que los diferentes digamos, integrantes le pueden diciendo, mire, profe, voy así, digamos, voy así, esa es mi historia para poder trabajar con eso. Yo creo que esa sería como la opción que podríamos para poder trabajar. Era eso nomás. Vale, no, perfecto. Sí, vamos a cuadrar con Freddy. Igual como ustedes entienden, nosotros estamos ahí como un poco llamando a las voluntades de los profes que nos están acompañando. Sí, como sacándoles el tiempo y demás porque no hay como mucho el presupuesto. Pero la idea sí es que nos pueda volver a acompañar y que hagamos un ejercicio bien chévere de asesoría. Digamos que hoy me pareció muy chévere el ejercicio con Freddy, porque manejó algo que tal vez nosotros en clase manejábamos y era el miedo a la gran historia. Y es que le tenemos miedo a contar una historia. El que cuenta una historia es el director, el que cuenta una historia es el que es escritor, pero yo no. Pero como nos dimos cuenta con él, las historias están. Y las historias salen desde pequeñas cosas, desde pequeños ejercicios particulares, la historia que contaba Erika, Stephanie, David, ¿sí? Que estaban como ya en sus realidades cotidianas y que ya pueden comenzar esas historias a madurarlas, ¿no? Entonces, conste que me faltó más. Yo sí sé que no sí le faltó historias como... Pero digamos, como en la historia que contaba David, comenzamos a identificar cosas. Entonces,
lo que decía Freddy, ¿quién se le opone? Entonces, claro, no se le está oponiendo un enemigo como otra persona, sino tal vez entonces los juzgamientos de las personas en Cali, porque hay un grupo grande con equipos y hay un miedo, ¿sí? Igual que pasa con lo de Stephanie, el miedo, o sea, lo que se le opone, entonces el antagonista de nuestra historia posiblemente es el miedo a subírsela a una moto desconocida, todo el contexto que nos decía Freddy. Entonces, chévere como que ya esas historias, digamos, si ya tomáramos las historias, comenzar a hacer ese análisis. Por eso es súper importante el ejercicio que nos va a enviar Felipe, que es esas preguntas, ¿no? Entonces, ¿quién es el protagonista? ¿Quién es el antagonista? ¿Quién es la historia? ¿Dónde ocurre la historia? Bueno, son como 5 preguntitas que vamos a enviar. Y la otra es como el storyline. Ah, bueno, escríbame en una frase corta qué es. Y eso ya nos permite entender. Entonces, no sé, la historia corta es un grupo de músicos se ve asustado porque piensan que les van a hacer algo. Ya, ¿sí? Como un grupo de músicos visitando por primera vez Cali, tienen miedo de recorrer la ciudad. Ah, listo, ahí ya hay una historia, ¿sí? Muy corto, lo dije muy corto, pero tal vez puedo recoger la historia que me va a contar David en 20 minutos. Entonces, ese es como un poco el ejercicio que propondríamos con lo que nos va a enviar Felipe, como para estar atentos. Digamos que esa es la idea, digamos que podamos responder a esas preguntas, es un poco esquemático, pero digamos si empecemos contestando esas preguntas, ya después de que las tengamos, digamos como ya con una respuesta, ahí empezamos como todo el tema, digamos, de la creatividad, lo que se viene, pero sí es tener claro eso, digamos, como esos puntos que nos dijo Frey para desarrollar el conflicto. Entonces yo ahorita con John les mando las preguntas para que en la próxima sesión cada uno ya tenga, digamos, respuestas de esas preguntas con base en la historia que cada uno tenga. Eso es por ese lado. Otra cosita que les quería decir, importante, no sé si ya sería como hablar un poco, pero también pensémonos también, hay que pensarnos también la historia desde la narración oral, desde la literatura, pero también hay que empezar también a pensarnos cómo la vamos a contar cinematográficamente. Claro, es muy diferente como uno cuenta una historia en un cuento, porque lo que cuenta son acciones, pero cuando uno cuenta en cine, en documental, uno cuenta es a través de imágenes. Entonces también hay que pensarnos qué imágenes estamos creando con las historias, porque finalmente lo que cuenta el cine son imágenes. Entonces también no solo no la pensemos en términos de, digamos, de la escritura, de la literatura, sino que también no la pensemos en términos de imágenes. Cómo se podría ver, digamos, tal escena, etcétera, etcétera. Era eso. Sí, ahí las vamos puliendo en el caminito. No sé, bueno, pues Bueno, ya quería como cerrar el Stephanie, espacio. perdón, Stephanie nos acaba de compartir una convocatoria, creo, sobre cortos, entonces para que lo pueden revisar, ya lo compartí también en el grupo para que lo tengan allí presente. Y pues creo que los otros materiales que Felipe había compartido, no sé si los puedes compartir también al grupo, Felipe. Vale, ya. Vale. Vale, Bueno. gracias. Bueno, profe, ¿qué le iba a decir? ¿Cómo le vamos a hacer para comprar esa cámara? La historia. Claro, hay que empezar por la idea para comprar esa cámara. Participa en la convocatoria. Vamos a hacer rifa, muchachos. ¿Quién me compra tamales? Ahí está siendo grabado. Está grabado. Hay que hacer una rifa virtual a ver quiénes compran y quiénes se apuntan para que el chico pueda comprar su cámara. Vamos a promocionar tamales por La YouTube. autogestión. Ah, Vamos a ver cómo hacemos. Promocionemos tamales por YouTube. también. Está buena la idea, Jairo. Todo es posible. Pero no crean que no. El sazón de las regiones, aquí es muy, muy apetecido. Ahí verán si se animan y me envían cositas de allá. Y yo qué sé, un biche también se recibe. Pilongo por allá. Ah, bueno, Una ahí le enviaré unos pipilongos, pues.
Eso, envíen esas cosas. No, mentiras, chicos, bueno. Yo creo que a Erika le cae mejor un caigamos juntos. Oye, carajo. Uno se recibe también. Bueno, chicos, no, muchas gracias por el espacio. Cada vez se va haciendo el espacio más ameno o más Agradable. conversadito y eso. Entonces, chévere también, porque finalmente, claro, estamos haciendo un ejercicio de formación, pero también fortaleciendo unas amistades y generando otras nuevas relaciones de amistades, que es lo importante y eso me parece bien bonito. Yo Claro, creo claro. que generaríamos hasta aquí el espacio. Estén revisando lo que vamos subiendo en las plataformas y esas cositas, chévere ahí para que nos ayuden a retroalimentar también. Y nada, queda como agradecerles y que estemos creando, Yo estemos quiero dándole. hacer un aviso parroquial. Yo quiero hacer Sí. un aviso parroquial. Dentro de 8 días vamos a tener el estreno de un documental dentro del ciclo de cine para que también lo tengan presente. Hoy lamentablemente a los chicos que están en Toribío no se pudieron conectar, se fue la luz en el territorio, entonces pues no lograron estar, pero entonces la película es sobre Guardia Indígena y pues los esperamos en ese estreno porque es un material bien bonito que se va a mostrar. ¿Para cuándo es qué? El miércoles a las 7 El miércoles. por la página. Igual les enviamos el link El link. para que lo vean. Ok. ¿Listo? Bueno, chicos, un abrazo gigante para todos. Y ahí estamos Sí. conversando estos días. Bueno, Bueno, pues. Gracias para todos. Igual vayan Feliz noche. pensándole. Dios les Muchísimas bendiga. gracias a todas y a todos por este espacio. Digamos que, como dijo John, es la primera vez que estoy, entonces me pareció un espacio muy agradable, muy chévere, de muchos aprendizajes y espero pues volvernos a ver en las próximas sesiones. Muchísimas gracias a todos y a todos. Claro, que sea un Gracias a compromiso. No usted. debemos faltar. Así es. y Ok. prende las cámaras. Ah, Sí. sí. Chao, chao, Bueno. abrazos. Chao, Chao, hasta chao. luego. Bendiciones. Se les Amén. quiere. Gracias.